El amor no puede fluir si es que no hay orden. ¿Qué tanto doy y qué tanto recibo? Yo estoy acostumbrado solamente a dar y no a recibir, o estoy acostumbrado solamente a recibir y a no devolver. Varias personas me han preguntado, entonces es como que tú entras en trance, porque claro, cuando haces una constelación grupal, vamos a poner que tú estás de apoyo, tú empiezas a sentir cosas y puedes incluso actuar de una manera diferente. Yo nunca voy a olvidar mi primera constelación. La primera merita, porque éramos un grupo grande, entonces teníamos que hacer varios papeles, ¿no? Pero la primera, en un momento sentí que mi cuerpo no daba más y caí al piso, pero cual costal de papas. Entonces, sí, se van a ver muertos, claro, pero son los muertos de tu propio sistema. O sea, es tu abuelo, es tu tatarabuelo, es una mujer, ¿no? De hace 6 generaciones atrás, 7, 10. Ajá. En un momento me dice la consteladora, esa es una carga que le pertenece a ella, no a ti, entrégasela. Y yo me acuerdo que me quería decir, dije, no puedo. Y mi cabeza decía, es que ella no va a poder sostener esto. Hola, soy Jackie Vázquez. Y yo, Andrea Vaquerizo. Y juntas hemos creado este espacio seguro llamado Para en mi mente que me quiero bajar. Un podcast donde compartimos nuestras vivencias para transformarlas en aprendizaje y crecimiento. Te invitamos a ser parte de este viaje de autoconocimiento y amor propio, donde está permitido equivocarse y volver a empezar. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que nos están viendo, pero gracias por estar aquí en este espacio. Para en mi mente que me quiero bajar. Hace 5 años empecé uno de los viajes más transformadores, reveladores y retadores de mi vida. Empezar esa búsqueda de camino hacia el origen, hacia la raíz. Y en el camino fui probando diferentes herramientas. Y una de las herramientas que siento que ha transformado muchísimo mi vida son las constelaciones familiares. Es una terapia sistémica, según lo que yo he podido entender en mi experiencia, pero el cómo funciona, de dónde viene, cómo nace, es lo que vamos a poner hoy día sobre la mesa. Hoy en día puedo decir que las constelaciones familiares es parte de mi vida, es parte de lo que a mí me ha ayudado a sostener este viaje personal y este viaje de regreso a casa. ¿Cómo ha sido para ti, André? Ay, China, las constelaciones llegaron en el momento perfecto a mi vida, creo. La primera vez que constelé hice una constelación de grupo y la experiencia fue tan poderosa, tan fuerte, tan extraña también, porque hay muchas cosas que uno no llega a entender. Tú dices, pero ¿por qué siento esto? ¿Por qué está pasando de esta manera? ¿Por qué se me vienen estos mensajes? Como que no te entra en la cabeza las razones reales. ¿Cómo puede ser algo tan fuerte, tan físico, tan real? Y cambió totalmente mis esquemas. Creo que esa constelación llegó en el momento exacto para mí y fue muy reveladora. Yo llegué para constelar a mi papá y terminé haciendo una constelación muy fuerte en otro aspecto de mi vida que dije, Dios mío, y la persona que estaba constelando conmigo me decía, pero ¿cómo me puedes decir todo esto de manera tan clara y tan exacta? Y yo le decía, es que yo estoy constelando contigo y este mensaje también es para mí. Exacto. Pero realmente es una herramienta poderosísima. Y en el camino también he hecho constelación de manera individual y estoy muy emocionada por la invitada que tenemos el día de hoy. ¿Y no te pasa también, André, que incluso cuando la terapia es individual o es grupal, es perfecta y así tiene que ser? Absolutamente. O sea, porque por alguna razón tienes que estar con ese grupo de personas que ya de por sí no es casualidad, ¿no? Y que están ahí para darte un mensaje. Una de las cosas que he aprendido en las constelaciones familiares es que vayas tú a constelar o seas tú el que represente a alguien, siempre hay un mensaje para ti. Absolutamente. Estamos bastante emocionadas, la verdad, porque tenemos una invitada a la cual queremos muchísimo, pero también, lo más importante, la respetamos y la admiramos por el hermoso trabajo que viene haciendo. Hoy nos acompaña Marisol Fernández, consteladora familiar, también es terapeuta de terapia craniosacral y también nos va a explicar un poquito más acerca del tipo de pilates clínico de rehabilitación que ella hace. Pero no quiero darle más vueltas y quiero que ella se presente.
Marisol, Bienvenida. bienvenida. Muchas gracias, ¡Qué emoción! chicas. Lindo tenerte acá. No, gracias a ustedes. Un honor para mí estar invitada a este maravilloso programa que tiene y que viene logrando objetivos muy profundos en las personas a las que ustedes llegan. Las felicito por eso y me siento muy feliz de estar aquí y poder compartir a través de toda la gente que los escucha y que las mira, poder compartir esta maravillosa herramienta que son las constelaciones familiares. Me encanta, nos encanta tenerte aquí. Pero si tú tuvieses la oportunidad, la posibilidad de presentarte y te preguntan, Marisol, ¿cómo te presentas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dirías? Cuéntanos. Ya. Siento que en mi vida, dentro de mi propio camino, he logrado como sintetizar dentro de toda la gama de cosas que he podido aprender y he buscado estudiar para precisamente buscar ese origen propio de qué cosa me lleva el camino a través de las experiencias vividas. He logrado sintetizar la gama de Pilates, que es un movimiento físico, interno, espiritual, pero a través del movimiento físico del cuerpo, más la terapia craniosacral, que es una terapia que conecta con procesos físicos y somatoemocionales, que tiene que ver con las emociones, y las constelaciones familiares, que vienen como a ordenar un poco la vida, ¿no? A encontrar desde qué lugar estás tú ante la vida, ante tu sistema familiar y cómo puedes lograr ordenarlo. Entonces, las bases, y creo yo, no solamente de estas terapias, sino de toda la gama de terapias alternativas, son las mismas. Solamente que los abordajes son de distinta manera y es por eso que a la gente les gusta tal Una abordaje terapia u otra, o el claro. otro abordaje, Claro. ¿no? Ahora, si te preguntamos de cero, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Qué nos podrías decir sobre ellas? Ya, las constelaciones familiares no son una terapia porque no tratan el proceso, Ok. ¿ok? Sino que es una herramienta que nos permite ver sistémicamente hechos, orígenes, restricciones, amores arcaicos que le llamamos, que es cuando nosotros estamos en representación de un ancestro y estamos cargando algo por él. Y en fin, una gama de situaciones que nos ayudan y que las constelaciones nos permite mirar, ¿ok? Entonces, y nos brinda la posibilidad de generar como unas frases sanadoras que nos ayudan a limpiar y a reordenar el lugar en donde estábamos nosotros, porque nosotros somos los que estamos yendo a constelar. Sí. Pero por vibración, digamos, energética, si tú mueves una pieza, todo lo demás busca otro lugar. Porque ya el hecho de que tú te hayas movido, puede ser que la otra persona ya no quiere estar tanto cerca tuyo, o si la otra persona, me refiero a la persona o a la situación de vinculación que estamos trabajando en una sesión. Hay como una reestructuración, ¿no? De acuerdo. Entonces, y las constelaciones tienen como base, que me parece maravillosa, la filosofía. Tiene 4 puntos bien importantes, que son el asentimiento, que es me rindo a todo tal y como es, que no tiene que ver con aceptación, Exacto. ¿ok? Porque en la aceptación aún hay un poco como de negación, ¿no? O sea, yo, listo, ya, lo acepto. Pero el asentir es rendirte, es tirarte al piso y decir, aunque no lo entienda, Esto es lo que hay. esto es lo que yo me rindo ante esta situación, ante este hecho, ante este momento, ¿no? Y eso es lo lindo de no entender también, ¿no? Porque a veces estamos queriendo como buscar la raíz de la raíz de la raíz y a veces ni siquiera es necesario, Claro. porque la información que tú necesites te va a llegar en algún momento a futuro si es que realmente te rindes aún si no lo entiendo, ¿no? Hace como un mes más o menos hablaba con una amiga que es un poco escéptica a este tipo de herramientas, ¿no? Y me estaba contando un episodio en su vida y en un punto le dije, bueno, ¿cuánto tiempo más vas a estar así? ¿Qué vas a hacer al respecto? Pero es que no sé qué hacer, ¿a dónde voy? ¿Voy a terapia? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Tú dime. Mira, yo te puedo contar las cosas que yo he ido probando
que me han Pero ayudado. tú tienes que encontrar tu propio camino. Ujú. Lo que sí te puedo decir, en mi experiencia personal, de decir era que lo que he visto en un año de terapia convencional, en una sesión de constelaciones familiares lo puedo ver. Oh, yes. Esos puntos ciegos se hacen presentes y Así ves es. todo con claridad, pero ojo, ahí no queda el trabajo. Ya lo viste y tienes que tomar la decisión de qué hago con esta información, Ujú. ¿no? Entonces, para mí ha resultado eso sumamente, o sea, es bien loco porque siempre digo aquí en este espacio que yo soy una perfeccionista en rehabilitación y tengo todavía por ahí algunos vestigios de control, ¿no? Pero que me permitiera ver en una sesión algo que venía trabajando años y años y no sabía por dónde cogerlo. Entonces, ver, sentir, porque la energía no miente, Marisol. Así es. O sea, Sí. suceden cosas mágicas. Ujú. Mágicas porque tú dices, ¿de dónde? Con la cabeza no trates de entenderlo, De ¿no? acuerdo. Pero me gustaría que en este espacio hablemos como para todas esas personas que no entienden cómo funciona, o sea, siempre digo como para niños de 2 años. Ujú. ¿De dónde nacen las constelaciones familiares? ¿Cómo llega esta herramienta? Ya. Bert Hellinger, que fue el que descubrió las constelaciones, bueno, él ha tenido una vida de muchos estudios, estudió teología, fue psicoterapeuta, se volvió misionero, o sea, estuvo para ser cura también. De hecho, en muchos ámbitos, tanto en la medicina occidental como o sea, en la parte psicoterapeuta y en la parte de la iglesia también lo nombraron como hereje, ¿no? Porque con toda esta revolución de lo que él iba encontrando, empezó a desarrollar su propia metodología, que fueron las constelaciones familiares. Que dicho sea de paso, todo el mundo dice constelaciones familiares porque sí, las estrellas en el cielo, no. Lo que pasa es que en alemán las palabras, hay veces se juntan 3 palabras en alemán para formar una sola y así lo denominan en ese idioma. Entonces es Family Aufstellung, que es como el reordenamiento familiar, y la forma que encontraron de traducirlo al español fueron constelaciones familiares, pero no tienen que ver con las constelaciones de estrellas, no va por ese lugar, va por el ordenamiento de la familia, ¿ok? Entonces, para sintetizar un poquitito lo que estaba comentando antes, que era las 4 bases en donde se basan las constelaciones, es el asentimiento, la pertenencia, y es que todos pertenecemos. O sea, no solamente los buenitos, ¿no? Sino que también los que accionan desde un lugar, vamos a decirle, malo, ¿no? Pero claro, viendo y si analizamos un poco la historia de esa persona, podemos darnos cuenta desde qué lugar está accionando de esa manera, lo que nos permite además tener una mirada más compasiva. No significa que no vaya a haber un castigo, que no exista tal cual, o dentro de la sociedad, no sé, pues si hablamos de abusos o robos o asesinatos, por supuesto que la sociedad y las leyes van a respaldar esa parte y va a haber una consecuencia de sus actos. Pero el punto importante es cómo nosotros excluimos a esas personas y queremos que no pertenezcan, si pudieran desaparecer y quisiéramos que la humanidad solo sea el lado bueno, ¿no? Entonces, esa parte de pertenencia es muy importante. La otra es el orden, ¿no? Que para mí el orden, yo siempre utilizo esta frase de Bert Hellinger, que es el orden antes que el amor. El amor no puede fluir si es que no hay orden, ¿ok? Entonces, estamos hablando del amor saludable, ¿no? El amor puede fluir de muchas maneras, pero si no hay un orden, un amor saludable no puede existir. Y la última es el equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Qué tanto doy y qué tanto recibo? Yo estoy acostumbrado solamente a dar y no a recibir, o estoy acostumbrado solamente a recibir y a no devolver. Qué fuerte esa situación. Total. Sí. Entonces, esos 4 puntos son la base de las constelaciones. Y en eso se basa el trabajo y la mirada sistémica que hacen las constelaciones familiares. Porque además
desde pequeños nos acostumbran y nos meten en el chip esto de da sin mirar a quién y da sin esperar nada a cambio, ¿no? Cuando no es algo estable. O sea, tú das, ok, de manera desinteresada, pero tiene que haber algo en retribución. De No acuerdo. precisamente dinero, sino Tiempo, tiempo, emoción, amor, preocupación, cuidado, ¿no? Atención, Ujú. tal cual. Absolutamente. Tú sabes que para poder, cuando yo estuve en la formación, para poder mirar esto, de hecho, hubieron representantes, ¿no? Tú eres el dar y tú eres el recibir, ¿no? Y ya, ahora tú estás dando a una persona. ¿Cómo se siente esa persona, no? Ya, esta persona te está dando, te está dando, te está dando, te está dando, y la verdad tú no puedes darle lo que él te está dando. No sé, vamos a hablar en efectos económicos, ¿ya? Alguien que tiene muchísimo dinero y alguien que no lo tiene. Y esta persona te está dando, pero te está dando en exceso, te está regalando joyas, no sé. Y llega un momento en que cuando uno recibe, el cariño es tanto que tú también quieres devolver de alguna manera, pero si te sobredan, no sé, tiempos, espacios, o sea, estar pendiente, pero si están sobrependiente de ti, sientes que te ahogas, ¿no? Y que no puedes respirar bien. Y de hecho, la representante que estaba recibiendo en exceso era una cosa que, ya no puedo más, quiero salir de acá. Imaginen si eso se traslada a las parejas. No tengo cómo sostener esto, ¿no? De acuerdo. Entonces, claro, una persona que está dando y dando y dando, la otra persona dice, no, ya, me estoy ahogando, y de pronto ya no quiere ni mirar a la persona, y la persona en su propia conciencia piensa que le está dando con muchísimo amor, ¿no? Pero en el fondo hay una sobre necesidad de poder brindar, ya, si queremos mirar atrás porque no ha sido querido, porque no ha sido atendido de niño. Hubo carencia, ¿no? De acuerdo, ¿no? Entonces, otra vez mi frase siempre es, ¿desde qué lugar? Qué potente ese ¿No? mensaje. Y cómo nos hace dar cuenta realmente de cómo una relación debería estar en equilibrio. De acuerdo. ¿No? Eso es buscar el equilibrio, ¿no? Hasta cuando te hacen daño, ¿no? O sea, si a ti te hacen daño, es como los niños, ¿no? O sea, esa fue la explicación que recibí. Los niños que son muy naturales, que no tienen como las restricciones mentales que tenemos los adultos y que nos vamos como parametrando, los niños están jugando, te arranchan el juguete y el otro niño, ¡pah! ¿No? Listo, se acabó y siguen jugando. ¿Te das cuenta? Tan básico y sencillo. En los adultos, claro, si recibimos un daño, Claro. No podemos ser malos, ¿no? No podemos ser igual de vengativos. Cuando una mandada al diablo o una aclarada que pueda hacer un poco de daño y hasta a veces un poquitito más del daño, entonces la situación se equilibra, ¿no? Pero incluso en el ejemplo que pones del niño, el niño por naturaleza va a reaccionar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ahí vienen los padres, no se hace eso. Pídele disculpas cuando ni siquiera has visto lo que ha sucedido y hay un código entre esos niños, Claro. ¿no? Mari, ¿para qué sirven las constelaciones familiares? Las constelaciones lo que te brindan es una mirada desde el lado inconsciente propio y del sistema familiar para poderte dar información de lo que tú en ese momento estás trabajando. Entonces, a partir de ahí y desde tu propio estado adulto, eliges tomar una decisión o no, ¿no? Tú sales de la constelación y decides, ok, con todo esto que hemos movido, con esta carga, porque se siente muchísimas veces que te sacas como una mochila de 20 kilos de encima, y otras, porque te cuesta estar en tu estado adulto, porque a veces tienes que tomar decisiones y no las quieres tomar. Y entras en esa lucha interna, ¿no? Y te molestas hasta con las constelaciones. Y te das cuenta que, listo, no quieres salir de ahí, pues, ¿no? Claro. Lo puedes tener muy consciente o no, pero te abre una ventana para que puedas tomar una decisión. Pero, y ahí va el reto, ¿no? Pero claro, desde el momento que llegas a una constelación, pienso que hay un enorme gran paso, que ahí no acaba
el camino, porque luego es qué hago con esta información. ¿Qué pasa cuando alguien dice, no puedo con esto, no sé cómo comerlo, no sé cómo manejarlo y decido ponerlo a un costado? Igual la constelación va a ser un trabajo que tú no lo estás viendo. O sea, ¿qué pasa después de una constelación? ¿Qué pasa que, ya, este ejemplo, yo voy a constelar, veo un tema, se me han despejado esos puntos ciegos y salgo de ahí y digo, esto es demasiado fuerte, yo no estoy preparada para ir y hablar con mi papá, con mi mamá, con quien sea, no estoy preparada y decido ponerlo a un costado. Igual, al hacer ese movimiento sistémico en el campo, igual, aunque yo no haga nada, ¿van a pasar cosas? Sí. El tema es que no tienes que ir a hablar con las personas. Ya. Porque el movimiento es interior. Entonces, porque tú, al ir a la constelación, has tomado conciencia porque has visto. Exacto. Las personas que se han representado de tu sistema familiar no tienen ni idea, Sí. ¿ok? Entonces, no surge ni siquiera hace sentido que tú vayas y les comentes. Puede ser que puedas dialogar e invitarlos a través de tu propia experiencia, comentarles lo que has vivido, pero la que ha tenido el movimiento eres tú, Ajá. ¿ok? Y como es un movimiento energético y por sincronicidad todas las piezas van a tener una repercusión de lo que tú has hecho, entonces ellas también van a tener un cambio interior, probablemente no consciente, pero van a hacer que sí modifiquen muchas cosas. Ahora, una pregunta que a mí me hicieron, yo cuento mucho mis experiencias sobre constelaciones familiares porque siento que son muy poderosas y que de verdad es una herramienta maravillosa. Y en algún momento varias personas me han preguntado, entonces es como que tú entras en trance, porque claro, cuando haces una constelación grupal, vamos a poner que tú estás de apoyo, tú empiezas a sentir cosas y puedes incluso actuar de una manera diferente. Yo nunca voy a olvidar mi primera constelación. La primera merita, porque éramos un grupo grande, entonces teníamos que hacer varios papeles, ¿no? Pero la primera, en un momento sentí que mi cuerpo no daba más y caía al piso, pero cual costal de papas. Yo no entendía qué me había tumbado de esa manera. Y cuando constelo con otra persona, los pensamientos que se me venían a la cabeza eran horribles. Yo decía, ¿cómo es posible que esté... Ay, se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. ¿Cómo es posible que esté sintiendo esto y que esté pensando esto? Era una chica con obesidad, y me sentía totalmente representada además porque yo tenía obesidad, ya lo he contado antes, y yo representaba a su hermana. Y se me venían pensamientos como, es una gorda asquerosa, cómo vas a querer conseguir algo si estás hecho un desastre. Cosas horribles que jamás en la vida hubiese podido pensar, porque además yo sentía que me estaban agrediendo a mí, ¿no? Que era el trabajo que yo tenía que sanar además. Claro. Pero, ¿cómo funciona esto? Porque claramente no es que entres en trance, tú haces una meditación previa en la que conectas. ¿No puedes contar un poquito más? Claro. Lo que sucede vamos a hablar de la grupal, ¿ya? Que me preguntan muchísimo además qué diferencia hay entre una individual y una grupal. En la individual es mucho más personal, es más íntima, también entras en un montón de representaciones tú mismo. Yo siento que en la grupal tienes la capacidad de poder sentarte y mirar tu escena, ¿no? Y cada representante te da como un feedback. Y además te invitan a participar en muchas representaciones de las constelaciones de otras personas, lo que hace que tú te pongas al servicio de esa persona y le entregues a través de tu propia entrega la información que esa persona necesita. Y eso, en el fondo, como tú acabas de decir, resuena en algún punto contigo. O sea, si a ti te eligen para representar a la madre o al padre o a la ansiedad o al dinero, en algún punto esa representación va a ser un regalo para ti. Total. Imagínate si vas a 4 horas de un taller y tienes diferentes representaciones. No solamente te vas con tu propio trabajo, sino con el pequeño trabajo personal, pero a través de la entrega o del regalo hacia otra persona. Te has puesto al servicio, que es maravilloso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las dos
tipos de constelaciones. ¿Cómo es que llegas a este momento de sentir lo que otra persona está sintiendo, o el pensamiento, o la acción? ¿Entras en trance, no entras en trance? ¿Cómo es la mecánica? Ok. Dentro de las constelaciones no hay brujería, no viene el espíritu del abuelo y se mete en ti y comienza a hablar. No, todo tiene que ver con un campo mórfico, que es un campo energético. Ajá. ¿Ok? Entonces, sí, se van a ver muertos, claro, pero son los muertos de tu propio sistema. O sea, es tu abuelo, es tu tatarabuelo, es una mujer, ¿no? De hace 6 generaciones atrás, 7, 10, Ajá. ¿no? Y justamente como hablamos en el orden, muchas veces traemos o cargamos inconscientemente, porque eso es una promesa que nosotros hacemos de niños, en ese amor incondicional que tienen los niños, se entregan a su propio sistema. Y como hablamos hace un ratito de los excluidos, aquel del sistema que ha sido excluido por algo que hizo, ese niño hace esa promesa a ese ancestro y le dice, yo como tú me voy a excluir también. Wow. Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Entonces comienza a tener en su adolescencia comportamientos que generen una exclusión de la propia familia. Ya, hablamos de casos severos, alcoholismo, drogadicción, cuando tienes la adicción al juego, Ludopatía. ludopatía, o comportamientos de violencia. O los ¿no? pedófilos, los Tal cual, pederastas. tal ¿no? cual. O sea, todo tiene una mirada Mirada sistémica que tiene un origen, porque, claro, cuando uno dice, pero es que es tan chico, ¿y por qué actúa de esa manera? ¿No? Y todo el mundo dice, sí, los exorcizan. No, cuando vienes a una constelación, miras el origen y cuando integras, y es increíble porque no tiene que ir el niño, puede ir la mamá, ¿no? Sí. Y la mamá le dice, hijo, estás has estado reemplazando a un excluido del sistema, miras a ese ancestro porque está representado y le dices, desde mi corazón, te doy un lugar, perteneces, ahora formas parte. Wow. Y lo que siente ese representado, que podía haber estado con mucha rabia o con mucho dolor, con mucha tristeza, de pronto sientes exactamente esa respiración profunda y comienza a sentirse integrado. Y una vez que se siente integrado, comienza como a desaparecer ya del círculo, del campo, Ajá. porque ya se fue a descansar, solamente necesitaba ser mirado. Ser visto. Y el claro. maravilloso amor de ese niño era que fuera visto, nada más. Y todos ¿no? buscamos pertenecer. E imagínate ese niño que está siendo tratado por la violencia, por sus impulsos no controlados, por el daño que le está haciendo a los niños de su colegio, o de su promoción, o del salón, o al hermano, ¿no? Y de pronto en una constelación surge y este niño en 3 o 4 días cambia completamente. Wow. Y eso me hace preguntarte lo siguiente. ¿Quiénes pueden constelar? Tú cuentas acá que una mamá no va al niño, pero va a la mamá y expone el caso, ¿no? Así De es. lo que quiere traer al campo. ¿Quiénes pueden constelar? O sea, yo puedo ir y constelar por mi mamá, por mi papá. O sea, sé que se constela el vínculo, ¿no? No a la persona, sino Exacto. el vínculo. Pero en general, ¿se puede constelar cualquiera? ¿Cómo Cualquiera puede constelar. Antes se decía, antes de pandemia, estaba como estipulado que la corteza prefrontal del cerebro, que es la del juicio, se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces recién ahí somos adultos completos, ¿no? Con nuestros juicios completamente implementados. Posterior a la pandemia ha habido tanta confrontación con nosotros mismos que ya los chicos de 18, 19 años ya están también en una búsqueda interna, ¿no? Porque ellos, los adolescentes de ese momento, tuvieron un conflicto Grandísimo. porque, claro, los sacaron exactamente de la pertenencia que necesitan en ese momento, que son los amigos, ¿no? Entonces la perdieron completamente y eso tuvo consecuencias. Entonces estos chicos están hoy en día
buscando muchísima ayuda y otro tipo de miradas que no lo sienten completamente con el acompañamiento psicoterapéutico, psicoanalítico o psiquiátrico, ¿no? Porque todos han necesitado ese acompañamiento. Entonces, en esta búsqueda están buscando algo más. No es que estén desestimando esta parte profesional, Claro. que por supuesto Estamos es más sumamente... abiertos. Exacto, o sea, el abanico que tenía un ángulo pequeño ahora está en 180, Ajá. ¿no? Entonces, todas las cosas que tenemos hoy en día nos permiten abarcar más, ¿no? No es que vamos a abarcar diferente, sino que vamos a abarcar mucho más. Entonces, ¿quiénes constelan? Adultos. Ujú. Porque los niños, como tomé el ejemplo anterior, están en representación de alguien y muchas veces son los espejos de los padres. Aquello que los padres no quieren mirar, los niños se lo muestran. Entonces, probablemente ese ancestro que estábamos mencionando era un ancestro que papá o mamá no quisieron cargar y el niño lo hace por ellos. Wow. ¡Wow, qué fuerte! Fuertísimo. Sí. Ahora, además de quién puede constelar, ¿qué cosas podemos constelar? Porque yo sé que podemos constelar nuestra relación con nuestros padres, con nuestras amigas, con nuestros esposos, pero también nuestra relación con el trabajo, con el dinero, con la felicidad. ¿Cómo funciona? Exacto. Se puede constelar todo, todo, desde una propiedad, tu ansiedad, tu vínculo con cualquiera de los padres, tu relación o vínculo con los hermanos, con los primos, con los vecinos, con tu animalito, tu alegría, tu tristeza profunda, Tus miedos. tu sensación de frustración o tu sensación de no saber dónde estás hoy. O sea, no sé qué quiero. Ok, vamos a representar eso que no sabes qué quieres, esa persona lo representa. Y de ahí se concatenan un montón de relaciones con respecto a eso que no sabías, ¿no? ¿Por qué estás en ese lugar hoy? Porque las constelaciones trabajan en el presente, en el hoy. Yo puedo hacer una constelación hoy y mañana puedo hacer otra. Y la información puede ser completamente diferente. ¿Del mismo tema? Probablemente Sí. del mismo tema, sí. Obviamente se recomienda no constelar algo tan seguido porque la constelación todavía tiene un proceso de movimiento energético, ¿no? que continúa porque se cierra la constelación más no el movimiento. La energía es algo que está en constante movimiento y transformándose, ¿no? Entonces, lo que es importante que mencionaste ahora es que no podemos constelar a nuestros padres, no podemos constelar a nuestros abuelos, no podemos constelar a nuestros hermanos si son ya adultos. Pero En sí el lugar de ellos. vínculo. El vínculo Vínculo sí, sí. pero quiero constelar la falta de trabajo de mi hermano. No, No lo Claro. puedes constelar. Claro. Eso justo me trae al recuerdo, la última vez que constelé justo con esta maravillosa mujer, llegó un momento, me estabas dando respuestas sobre mí y me dijiste, no entiendo por qué me están enseñando esto, porque no es parte de tu constelación, es parte de la constelación de alguien más, pero aparentemente tú necesitas saber ese mensaje y me dijiste algo y después, ok, ya me bloquearon porque no puedo saber más, no puedo indagar, o sea, hay un secreto que tú no sabes, que es la razón por la que todo esto ha pasado, pero no puedo saber el secreto. Necesitas saber que hay esto para que tú entiendas cómo funciona y por qué el cerebro de una persona funciona de esa forma, pero no puedes entender más allá porque eso ya no te compete a ti, ¿no? Entonces, qué fuerte esa situación, porque claro, te deja medio en ascuas, Sí, pero hay un mensaje igual. Y hay un ¿no? movimiento que ya se Exacto. hizo, de acuerdo. ¿no? O sea, puede que no sepas el secreto, pero sabes que hay una razón fuerte para lo que está sucediendo. Entonces, Exacto. eso te permite también mirarlo desde otra perspectiva Así y hasta es. con más ligereza De también. acuerdo, siento, ¿no? exacto, exacto. Sí, muchas veces justamente, ¿no? Se constela el vínculo y a través de esa vinculación tú puedes, desde tu lugar y desde un lugar amoroso, tratar de colaborar con tu movimiento algo que pueda surgir aquello que estás trabajando, padres, hermanos, abuelos, en fin. Pero cuando tú quieres solucionar la vida de los demás,
te estás poniendo como el grande de los grandes, ¿ok? Te estás poniendo por encima de tus padres. Ahí viene lo del orden. Ajá. Exactamente, Exacto. exactamente. Te pones por encima de tus abuelos. Encima estás de los abuelos, estás encima de los abuelos y de tus padres, ¿no? O si tienes a un hermano que le tocó un destino complejo, tú no puedes solucionarle la vida, ¿no? Tú puedes darle el lugar que le corresponde con la situación con la que está. Y eso, cuando lo miras sistémicamente, lo ves en una constelación, lo que hace es darle fuerza. Cuando tú piensas que lo quieres ayudar y quieres que cambie su vida, estás pensando que esa persona, ese hermano, con lo suyo no puede. Ay, eso me hace recordar y traer un poquito acá. Hace tiempo constelé un tema y salía mi mamá en la constelación y en un momento me dice la consteladora, esa es una carga que le pertenece a ella, no a ti, entrégasela. Y yo me acuerdo que me quería decir, dije, no puedo. Y mi cabeza decía, es que ella no va a poder sostener esto. Entonces, la consteladora me decía, pero ¿qué estás pensando? Que ella no va a poder sostener esto es demasiado doloroso. Pero si es que tú no le das a ella lo que le corresponde, le quitas fuerza. Cuando me dijo le quitas fuerza, yo sentía como que, ¿cómo le voy a quitar su superpoder? Se lo tengo que entregar. Y claro, desde el adulto, Así es. ¿no? Y no desde la niña salvadora, Eso. fue como, ¡wow! Entonces me dice, ahora sí tu mamá de lo que estaba detrás se ha empezado a acercar a ti. Tal cual. Ya es la adulta. Y fue como, ¡wow! Dije. Tal cual. Pero te das cuenta todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Sí. Estabas en una niña salvadora, Completamente. estabas al mismo tiempo sintiéndote más grande que tu mamá, Sí. y en el momento en que tú entregas, primero te pones en la adulta y decides generar la entrega, le devuelves eso con lo que ella va a poder, porque ya es grande, y un adulto ciertamente con todo puede, con todo, o sea, lo va a saber gestionar. Va a tener que buscar las herramientas, pero tiene todas las formas de poder encontrar un camino. Una cosa es que no lo quieras hacer, entonces ahí empieza la evaluación. ¿En qué estado estás? Claro. ¿Estás en un estado niño o estás en un estado adulto? Claro. ¿No? ¿Desde dónde surgen los resentimientos? Claro, del niño herido, entonces estás en un estado niño. Porque si alguien viene y te dice, no sé, algo que te abre una herida, puedes reconocer esa herida y decir, listo, ok, eso no me corresponde, yo no soy así. Yo ya no soy así. Yo estoy hoy en otro lugar. Y lo que venga a decirte Pepito, Juanito, no te va a mortificar. Claro. Pero si solamente estamos transitando en nuestro lugar de niño herido y no hemos buscado sanarlo, entonces vamos a caminar en nuestra edad adulta, pero no en nuestra conciencia adulta, desde ese niño constantemente. Entonces, un niño, ¿qué cosa no le surge en la vida? No le surge casi nada, porque el niño necesita estar cuidado por un grande. No tiene dinero, no tiene trabajo, porque un niño no lo necesita, no trabaja, no se hace cargo. Claro. Entonces, y estás pidiendo lo que me comentabas de esta amiga, y es que, pero ¿qué cosa hago? ¿Qué cosa hago? Tienes que hacer lo que sientas, Y tienes que hacer pero cargo. tienes que hacer, ¿me entiendes? Pero igual creo que, o sea, me ha pasado que he terminado una constelación, he salido súper movida y he sentido el impulso, la necesidad, el deseo, como quieran ponerlo, de hacer el movimiento. Y había algo como que mi adulta me decía, es lo que toca, es lo que corresponde. Y mi niño estaba así temblando. Y aún así, con las piernas temblándome como gelatina, iba y lo hacía. Y yo decía, Dios mío, la constelación ha sido hace 3 días. ¿Y qué tal salto cuántico acabo de dar? Sí. Y no era tan terrible como yo pensaba. Así es. Y a veces ¿No? uno se niega a hacer esos saltos y esos cambios, porque justo lo que tú contaste me removió muchísimo, me puso la piel de gallina porque es tal cual algo que yo pasé. Y eso, perdón mamita, voy a contar algo personal, no lo tomes a mal, pero creo que viene al caso. Yo desde hace muchos años, de alguna u otra forma,
me hacía responsable de mi mamá. Y cuando yo primero voy a constelar mi relación con mi papá, yo hago registros akáshicos y en mis registros lo que me sale es constela tu relación con tu papá, constela tu relación con tu papá, porque yo le decía mi progenitor, además, ¿no? Para mí mi papá era mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces, no, es que no es tu progenitor, es tu papá. No, es mi progenitor, porque mi papá es mi abuelo, él es mi papá. No, anda, constela tu relación con tu papá, ¿no? Y claro, llego a la constelación con mi papá y entiendo unas cosas muy fuertes y en esa frase sanadora, lo que me dice, el mensaje que yo le tengo que transmitir es, desde hoy yo te honro y entiendo la posición que tuviste y yo te honro haciéndome cargo solo de mí y de lo que me compete a mí, así como tú te hiciste cargo solo de ti y buscando tu felicidad. Entonces, ese es tu regalo para mí, el aprender yo a hacerme cargo de mí, no de los demás, porque yo tenía el complejo de la salvadora. Sigo teniéndolo hasta cierto punto, pero me estoy librando de él. Pero cuando voy a constelar a mi mamá, ni siquiera iba a constelar a mi mamá, al final terminé constelando a mi mamá medio sin querer. El vínculo. Claro, el vínculo con mi mamá. Fui a constelar otra cosa y terminé constelando a mi mamá porque era necesario, ¿no? Y claro, para mí mi mamá se había convertido en mi hija. Y yo sentía eso, para mí era mi responsabilidad y mi mamá no podía. Yo lo sentía así, eso no quiere decir que sea real, no quiere decir que mi mamá no podía, quiere decir que yo lo sentía de esa forma. Tanto así que había momentos en los que mi mamá me decía, no soy tu hija. Y yo le decía, sí, claro, porque yo lo sentía de esa forma. Pero te das cuenta que el lugar era tuyo, Exactamente. ¿no? O sea, tu mamá te estaba poniendo exacto. el límite claro, Claro. y tú ya habías sobrepasado ese lugar. Exactamente. ¿Y hasta qué punto llega todo esto? Que claro, mi mamá hacía muchísimos años estaba tratando de vender su casa y no se podía, no se podía, no se podía. Y esta venta de la casa significaba que mi mamá nuevamente iba a poder tener poder, Claro. ¿no? Pero no se podía. Yo constelo y el mensaje es, tú eres la mamá, yo soy la hija, tú puedes con lo tuyo, yo puedo con lo mío y te dejo solo con lo tuyo y me quedo solo con lo mío. Y una de las cosas que me dijeron es, tienes que cortar el flujo tuyo hacia tu mamá para que veas cómo todo se ordena, ¿no? Y yo, es que no puedo. O sea, y yo en ansiedad, ¿no? Es que no puedo, porque si esto pasa, o sea, ¿de qué va a vivir mi mamá? ¿Cómo va a hacer las cosas mi mamá? Y yo, en desesperación y en ansiedad, solo lo pienso y es como, ¿no? Y como proceso terapéutico, lo corto y digo, debe ser para un bien mayor, debe ser para un bien mayor. Con 7, ¿no? Ya, si el próximo mes no hay cambios, yo vuelvo. Claro. ¿No? Acto seguido, se vende la casa. Y la relación con mi mamá tomó la forma que tenía que tomar. De acuerdo. Entonces, qué loco cómo este movimiento energético Así es. puede generar tanto cambio con Es pequeños ordenarnos, es es ordenarnos, ¿no? Y ojo, todo este desorden no surge por decisiones conscientes, Claro. ¿no? Sino que las situaciones de la vida nos llevan a movernos a estos lugares diferentes, y no tenemos toda esta información. Pues hoy sí empezamos a tener esta información y podemos como que estar en este lugar. Por eso siento que la base, la filosofía de las constelaciones nos ayudan a caminar en la vida desde un lugar más adulto, ¿no? Porque vamos a ir transitando por el estado niño, el estado padre y el estado adulto, que es como el primordial, pero podemos regresar tomando conciencia rápidamente ante diferentes hechos y a veces sí, nos vamos a caer y vamos a tener que trabajar un poquitito más para regresar y alinearnos nuevamente en el estado adulto que nos permite estar en el presente, ¿no? Claro. Mari, ¿y es necesario creer en las constelaciones para que funcionen? Porque puede pasar que alguien viene, escucha tu experiencia o ve este episodio y dice, no pierdo nada. Claro. No sé si esto funcionará o no, Ajá. pero llegó. Así Para es. mí, desde el momento que llegó, ya ahí hay Esto algo. no es tu parte consciente, Claro. Ujú. es tu parte inconsciente. Tu inconsciente, tu alma, yo
siento que la mayoría de las personas que llegan a las constelaciones es porque de alguna manera las constelaciones ya los están llamando. O sea, el sistema familiar le está diciendo, necesitamos esto, ¿no? O sea, por favor, tú eres el indicado para poder mirar esto, ¿no? Todos los acentos de arriba están... Porque no hay muchas personas que lleguen con una decisión, listo, ya vi las definiciones, ¿no? Ya saqué todo, integré la parte consciente, ¿no? Ya me estudié todo, sí, eso creo que no. Hay una necesidad interna que no pasa por la cabeza, sino que es más aquí, ¿no? Donde la gente siente algo, es como, lo ves y es, ay, no sé por qué, pero quiero esto. Y vas y te entregas. ¿Tienes que creer? No tienes que creer. En el momento en que te sientes, de hecho, yo he experimentado varias personas que se han sentado así, ¿no? A ver, O sea, pues dime. así. ¿No? Y ojo, el constelador tiene todo el derecho también de decirle, voy a sacar un representante mío como constelador, voy a sacar un representante tuyo como persona que va a ser constelada y vamos a ver la dinámica. Y la persona que está representando se siente gigante, está como desafiante y le dice, o sea, de verdad, yo no puedo hacerte una constelación porque no va a surgir absolutamente nada, ¿no? O sea, me estás retando y desde ese lugar no necesito demostrarte nada, ¿no? Y eso también para el constelador es darse su propio lugar, ¿ok? Y su propio respeto. Porque además pienso que no es casualidad el caso que llegue a tu consultorio, ¿no? Al campo. O sea, por algo también te está llegando esa persona con ese tema. Ajá. Y muchas veces también surge que se le dice en constelaciones una contratransferencia, que algo que está trayendo esta persona está conectando conmigo y se siente. Y si yo estoy ya como involucrándome en eso que tiene esta persona, no importa que no sea el tema de la constelación, ya no estoy en mi lugar de constelador completamente. Entonces, en ese momento no puedo constelar. Esa persona regresa a su asiento, puedo llamar a otra y tal vez al final yo ya me alineé, ya estoy centrada completamente y puedo constelar, ¿no? Pero, y si no, no se da. Obviamente hay una devolución económica porque no surgió la constelación, o sea, todo el movimiento se ordena tal cual como tenía que ser y surge en ese momento, tal vez otro día sí lo puedo constelar, ¿no? Pero ese día algo surgió, entonces como todo es muy presente, surge en ese momento y o sea, si la otra persona se ofende, se resiente, no sé qué, también tendrá que ver con esa persona y lo que tenga que trabajar. Tal vez eso era, ¿no? Claro. También desde ese lugar. Claro. Pero yo necesito ser responsable con mi trabajo. Entonces todo se va sintiendo y tenemos que estar como muy en el momento para poder percibir todo y estar en el lugar correcto para la persona que está viniendo. De hecho, nosotros, al ponernos al servicio de esta persona, somos como un poquito más pequeños que la persona, porque esta persona lo es todo, es el grande en ese momento y nosotros estamos completamente a su servicio. ¡Wow! Sí. Nosotros no estamos por encima. En tu experiencia, ¿cuál es el motivo por el que más buscan las personas hacer constelaciones familiares? Bueno, lo básico, dinero, padre, madre, pareja. Porque el dinero tiene que ver con papá, mamá también, ¿no? Todo tiene que ver con papá y mamá. O Claro. sea, la raíz es papá y mamá. Claro. Y dice, sí, pero, y además mucha gente llega, ¿no? Y quieren que tú les digas qué cosa hacer. Claro. ¿No? Y cuando alguien viene y te dice qué cosa hacer, en realidad está en un estado niño, está esperando que tú le digas, quieren que sea su papá. Sí. Y desde ese lugar no se puede trabajar, claro. ¿no? Y te insisten, ¿ah? O sea, es como, pero es que tienes que decirme porque me he sentido así. Y le digo, bueno, tienes que transitar por eso. Exacto. O sea, es necesario. Uh-huh. Trata de buscar, si quieres una compañía, busca un acompañamiento psicoterapéutico, por supuesto. Porque hay momentos que salen cosas que te remueven muchísimo y tienes que transitar, por supuesto, de la mano de alguien. Claro que sí, claro. ¿no? A veces uno no puede porque tienes tantas cosas en ese momento en tu vida que necesitas a alguien que te dé un poquitito, te escuche, te ayude a reordenar, ¿no?
Pero sí, terminamos de constelar en algún momento a papá y a mamá. No, nunca. No, nunca, claro. O sea, papá y mamá es un trabajo constante, es una cebolla gigantesca para dinosaurio, ¿no? Que vamos abriéndoles capitas muy delgadas y vamos abriendo y abriendo y abriendo, y a veces sacamos un gajo, el trabajo es muy profundo y a veces es solamente una membrana, Claro. ¿no? Pero el trabajo es constante, lo que nos ayuda a nosotros a estar mirando de una manera cada vez más amorosa e incondicional a nuestros padres, ¿no? Es retirar el juicio, eso también tiene las constelaciones. En las constelaciones todo es fenomenológico, todo es lo que sucede. No importa si fue una violación, si fue un abuso, si fue un asesinato, o sea, simplemente las cosas surgieron. Si abortaste, todo sucedió por algo, o sea, por cuestiones de destino, por cuestiones que tuvieron que suceder en el momento. No se mira, no se señala, no hay una mirada desde un estado de padre, ¿no? De juicio, sino hay una mirada simplemente neutra, y eso nos permite además mirar que las cosas que fueron tal como son en los hechos nos ayude a deslindar claramente eso que se está sintiendo, y por eso poder aplicar las frases sanadoras correspondientes que conecten emocionalmente con ese suceso, ¿no? Y ¿hay algo que se tenga que hacer después de una constelación? Yo recuerdo ahorita, hace 5 años hice una constelación con el vínculo con mi papá, y me acuerdo, Marisol Fernández, que me mandó al subsuelo y más allá. Pero, o sea, me movió tanto que yo me la pasé llorando una semana, pero hecha bolita en la cama, y lloraba y lloraba y sentía el dolor. El vínculo con mi papá era la primera vez que tocaba el tema en años, y estaba viendo cosas que yo sabía que habían pasado, pero que no les había dado el peso. Entonces, en la constelación vi eso, y me acuerdo que tenía una amiga del otro lado que también hacía muchas constelaciones, y me decía: lo único que puedo hacer por ti es acompañarte, pero lo tienes que sentir, lo tienes que atravesar, lo tienes que vivir. Y otra cosa que te puedo decir es que no te vas a morir. Sí. No te vas a morir, me dice, pero vas a nacer, vas a volver a nacer después. Pero el dolor era tanto, yo no tenía idea del dolor que tenía en el alma, que se había traducido a un dolor físico, porque es más, recuerdo ahorita, y se me pone la piel de gallina, ya estaba viviendo sola después de mi divorcio, tirada en el piso de mi cuarto, diciendo: no puedo con este dolor, no puedo con este dolor. En mi inocencia, en ese momento pensé: uy, ya trabajé el vínculo con mi papá, Listo, ya estamos, sanado. listo, next, ¿quién sigue? Oye, 5 años después sigo trabajando el vínculo con mi papá. Hace 3 trabajé el vínculo con mi mamá, y 3 años después sigo trabajando el vínculo con mi mamá. Probablemente en esa sesión abriste el gajo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, sí, pero la información que recibes es necesaria, o sea, de todas maneras es la información que puedes manejar. Pero, o sea, sí, claro, yo me acuerdo. Entras en una crisis, sí. Lo que pasa es que, a ver, lo profundo que procesas el posterior es lo profundo de la sanación que va a surgir. ¿Ok? Wow. No aprendemos y no sanamos con alegría, ¿no? Los procesos de sanación son dolorosos, nos quiebran. Y si tú tenías como una estructura paterna, la que haya sido, probablemente esa constelación te rompió la base para que después de esa desconstrucción empieces a construir otro tipo de estructura de esa misma figura. Entonces es bien fuerte lo que tienes que quebrar. Claro. Estás rompiendo, digamos, la columna de una parte de tu edificio para luego empezar a cimentarla desde otro lugar, y con estos trabajos que estás haciendo empezar a ponerle material. Ahora, ¿de qué color la vas a pintar? ¿La vas a pintar de negro o la vas a pintar ya de un color más saludable, más alegre? ¿No? Claro. Exacto. Entonces,
yo a través de mi proceso, porque he tenido muchos episodios como los tuyos, desde la terapia craniosacral también pasé por procesos somatoemocionales muy fuertes, muy retadores, y sabes que me tocó transitarlo sola. O sea, las personas a las que podía acudir se habían ido de viaje y estaban del otro lado del continente. O sea, no podía acudir a nadie y sí, busqué ayuda terapéutica para que me ayudaran en ese momento, claro, pero me quebraron. Claro, hoy, después de 8 años de todo este proceso inicial, que mi proceso inicial fue así, muy drástico, mi cuerpo lo soportó, acá estoy vivita y coleando. Mari, pero ¿qué crees que fue lo que te detonó? O sea, cuál fue esa razón que hizo que tú digas, me voy a poner a buscar otras alternativas, la terapia craniosacral o la terapia de constelaciones familiares o el pilate terapéutico? ¿Qué fue eso que te removió de manera interna? Yo creo que fue mi termómetro interno, ¿no? Yo estaba a un nivel de temperatura, estaba a una fiebre sostenida, ¿no? Donde seguía caminando en mi vida desde un lugar que no estaba muy a gusto, pero llegaron mis 39, 40, ¿no? Que creo que son las edades que nos quiebran por un propio cambio interno, biológico además. Y yo decía, ¿dónde estoy? O sea, no soy feliz, ¿no? Todo lo que yo creía que era la vida o que quería de la vida no está siendo real y yo no me siento feliz, ¿no? Porque puede ser que no haya sido lo que yo creía o lo que yo buscaba, pero la estoy transitando de una manera contenta, ¿no? Todo mal en mi vida, todo mal. Todo de cabeza. Todo de cabeza. Entonces ya estaba fastidiada conmigo misma, estaba fastidiada con mis hijos, que para mí ellos han sido siempre mi referente de estar yo bien, ¿no? Para poder entregarles la mejor versión de mamá que pudiera hacer. Y fue alucinante porque en ese momento yo empecé a yo ya venía trabajando con pilates, ya tenía muchos cuestionamientos, pero no llegaban a mí las herramientas porque todo siempre ha llegado a mí, no es que lo haya buscado. Y llegó la terapia craniosacral con ella, este movimiento, o sea, adicionaba a mi trabajo de movimiento físico este movimiento emocional que me quebró en muchas de las sesiones y luego hice constelaciones ya en esta búsqueda, porque una vez que abrí mis emociones, empecé registros akáshicos, péndulo, bioenergético, y todo me ayudaba, ¿no? Y seguía caminando, porque finalmente, y aunque nos duela, la vida sigue. O sea, tú puedes querer que el mundo se detenga y el mundo, a pesar de ese dolor, va a seguir avanzando. Definitivamente las constelaciones familiares son algo de lo que podemos seguir hablando horas de horas, porque hay mucha información y hay mucho interesante de qué sacar. Pero más allá de eso, Mari, ¿quisieras dar un mensaje final sobre las constelaciones? Algo que haya quedado en el aire. En el aire. Bueno, creo que mi mejor consejo es que no se dejen solo influenciar por lo que escuchan de las constelaciones, sino que se animen a ir a una constelación familiar, porque la mejor manera de conocer las constelaciones familiares es asistiendo y hacer una sesión, sea grupal o individual, dependiendo de cómo se sientan. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Sentirlas. Cuando uno las siente, realmente las conoce. Definitivamente. ¿Algún número de contacto, tus redes sociales para que la gente que nos está viendo pueda llamarte y contactarte? Sí, tengo mi Instagram, que es Sol Fernández, Sol Healing Center, que también es lo mismo en Facebook. Por ahí está derivado mi número de trabajo, que es el WhatsApp, y desde ahí les contesto. Maravilloso. El tema da para hablar muchísimo más, así que te comprometo a que vengas a un siguiente programa a profundizar muchísimo más, de repente un tema específico, cómo funciona. Pero creo que esto ha sido un bonito inicio, un bonito avance para aquellos que no tenían ni idea de qué se trataba las constelaciones familiares, tengan este primer acercamiento. Nos vemos la próxima semana y aquí nuestras redes sociales.
Chau, chau. Gracias por venir, Mari. Muchas gracias. Gracias, Mari.